Muy bienvenidos a todos de Newman Church, de Bible Architecture. Aquí estamos reunidos como todos los sábados en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Muy bienvenidos como siempre hasta a los nuevos seguidores si están mirando ese video en YouTube. Yo no sé exactamente cuándo esos videos van a salir, pero como quiera, bienvenidos. Unas cosas antes de empezar. Bueno, el título primero que todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? El título es Enoc, los últimos 30 días. Es algo muy importante, muy especial que el Señor me enseñó, que nos confirma que sí estamos para ver el regreso, la segunda venida del Señor Jesucristo. Unas premisas, como está diciendo, antes de empezar. Primero que todos, como siempre digo, yo no sé ni el día ni la hora. Tampoco creo que nadie sepa en realidad el día y la hora. Con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos aprendido, eso no quiere decir que no sea posible en realidad creer por fe. Vamos a replicar eso, vamos a repetir eso, que sí es posible por fe creerlo. Es decir, que adentro de nosotros el Espíritu Santo trabajando nos puede dejar y enseñar cosas que solamente por medio de la fe podemos entender. Pero lo que es la materialidad, la carnalidad, el hombre, la mente humana, yo no sé cuándo es el día y la hora. Ahora, dicho eso, tenemos unas confirmaciones que yo le he enseñado por medio de unos cuantos videos, enseñanzas, que nos confirman que sí estamos exactamente correcto en el entender que tenemos 2 días en septiembre donde el rato sí puede en realidad ocurrir. Yo personalmente estoy convencido que eso es no solamente posible, pero muy posible, muy probablemente lo que viene. Así que el tema es, antes de entender hasta más sabiduría y enseñar lo que el Señor sigue enseñando. Acuérdense que el español no es mi idioma madre. Sigue enseñando a nosotros. Lo más importante es entender que tenemos que estar preparados. Preparados es algo que vamos a hablar con un poco más tiempo, hasta en las próximas semanas. Como quiera, no hay muchas semanas de lo que vemos, pero con el tiempo que falta, y si tenemos que hacer unas enseñanzas más, la vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar entonces y les voy a enseñar lo que el Señor me enseñó en lo que es Enoc. Bueno, aquí tenemos en inglés unos cuantos versos o versículos de un texto que se llama el libro de Enoc. Vamos a decir que yo no he leído ese libro de Enoc, ni tampoco creo que eso es parte de la Biblia. Es decir, que el Señor nunca me mandó a leer ni a estudiar el libro de Enoc. Por eso no tengo una opinión personal, solamente puedo decir que el Señor nunca me mandó a estudiarlo. Pero en ese caso salió un testimonio de una hermana, donde ella enseñó esos versículos. Se lo voy a enseñar porque tienen una confirmación especial por lo que vamos a ver después en esa enseñanza. Entonces aquí tenemos el segundo libro de Enoc, entonces 2, lo pueden ver allá, y versículo 36. Es en inglés y muy sencillamente se lo voy a traducir, lo pueden leer en inglés, me imagino que exista también en español. Pero aquí dice el Señor, hablando de Enoch, dice, And now, Enoch, I am giving you a waiting period of 30 days to set your house in order and to instruct your sons and all the members of your household about everything from me personally, so that they may obey what is said to them by you. Luego al final del versículo dice, And after 30 days, aquí lo ven, después de 30 días, I shall send for you my angel, and he will take you up from the earth and from your sons to me. So sencillamente dice el Señor comunicándole a Enoch, sabemos que eso pasó, después de 30 días, yo mandaré mi ángel y él te arrebatará o sacará, vamos a decir, de la tierra y de tu familia para llevarte a mí. Así que vemos, eso es una confirmación muy especial. Sabemos que el libro de Enoch sí existe. No sabemos si eso es exactamente. Pero lo que vemos adentro de ese capítulo y versículo es que Enoch sabe 30 días
antes de su arrebatamiento, que el Señor lo iba a arrebatar. Como siempre digo, aquí tenemos un servicio, un culto en vivo, por eso yo miro de vez en cuando de ese lado, donde tenemos unos hermanos y hermanas. Bueno, un hermano y una hermana en ese momento. Lo que quiero decir es que Enoc sabe 30 días antes de su arrebatamiento. Bueno, me imagino que Enoc había hablado con Dios, porque la Biblia nos enseña que Enoc hablaba y caminaba con Dios, que Dios le había hablado que lo iba a arrebatar. Pero quizás no sabía exactamente el día. Bueno, ahí viene el momento en el cual Dios le confirma y le revela que van a ser 30 días. ¿Por qué eso es especial? Vamos a ver. Bueno, el tema es que vemos que es 2 o segunda de Enoc 36, como dijo. Yo no he estudiado ese libro, pero vemos que aquí adentro de esos números tenemos algo especial, porque vemos el número 2, el número 3 y el número 6. Sabemos que por la sabiduría que hemos aprendido, el número 6 también puede, vamos a decir, conectarse. No es el número 9, pero puede conectarse con el número 9. Así que si lo vemos de esa forma, aquí vemos 9:23. Eso es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Enoc representa el arrebatamiento. Eso hay que entenderlo muy bien. Lo vamos a ver ahora en el libro de Génesis, pero vamos a entender esa primera parte, una primera confirmación, yo diría enorme, que nos revela que no solamente es posible tener un entendimiento exacto de la fecha de cuándo el rapto viene por medio de la revelación de Dios, sino que hasta Enoc nos confirma que quizás ese cálculo del arrebatamiento viene correctamente siendo 9:23. Tenemos una conexión acá con otro versículo de la Biblia, lo vamos a ver ahora en Isaías 66. Perfecto, aquí estamos en Isaías, versículo 23, capítulo 66. Dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán, versículo 24, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Entonces aquí vemos algo muy parecido, porque esos tres números, 66, bueno, Ws, 266 o 2666 y 23, son básicamente los mismos tres números que hemos visto en Enoc. Así que nos da una confirmación porque ese capítulo 66 de Isaías habla de los últimos días. En ese caso estamos viendo que nos habla de la guerra batalla de Armagedón. En ese caso, vamos a ver exactamente las palabras porque hay otra enseñanza escondida ahí adentro que es demasiado importante. Dice aquí, versículo 23, y será que de mes en mes, de sábado en sábado, dice la versión King James y hasta la original, de luna a luna. Entonces, de luna a luna es una traducción mejor, vamos a decir, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Pero aquí la pregunta de ustedes, para ustedes. De luna a luna, primero que todo vemos dos lunas. Muy importante entender que hay mucha gente ha tenido sueños con dos lunas que tenían algo que ver con el rapto, el arrebatamiento. Aquí en ese versículo 6:23, básicamente 9:23, por lo que hemos explicado, nos enseña luna de luna a luna, pero de una luna a otra luna, es decir, es un mes. Entre una luna y la otra luna no son 2 meses. Por eso la traducción correcta es de luna a luna, es decir, un mes. Pero un mes puede ser 28 días, claro, pero en el sentido de Enoc es 30 días. 30 días estás confirmando que hay una conexión con esa relación de Enoc de 30 días. Pues del otro pedazo dice de sábado a sábado, pero el sábado es el Shabbat. El Shabbat hebreo es una fiesta. Es decir, no tiene que decir que es de una semana a otra semana. Lo que está diciendo es de un día de fiesta
a un segundo día de fiesta. ¿Qué está diciendo? Que hay 2 días de fiesta y 30 días. Pues esa es la figura exacta de la fiesta de la trompeta. Sabemos que son 2 días de fiesta y aquí tiene quizás una conexión con los 30 días prometido a Enoc antes de su arrebatamiento. Bueno, damos un amén antes de continuar para ver qué más el Señor nos va a enseñar por medio de Enoc. Así que acá, para completar el estudio, para que lo tengan bien, lo que hemos dicho, aquí está que esos 66, 23, nos deja entender otra vez 9, 23. Y las 2 lunas son básicamente los 30 días de que hemos hablado. Y los 2 Shabbat son los días de fiesta. En ese caso, la fiesta de la trompeta es 2 días, 9:23, 9:24. Ya yo le enseñé en otro video, así que no vamos a hablar mucho de eso, como el Señor me enseñó que los primeros 2 videos de esa serie que se llama Great is the Tribulation, que el Señor me dio en el 2022, los primeros 2 videos son de 9:23 minutos, o según 9 minutos 23 segundos y 9 minutos 24 segundos. Algo increíble porque esos videos sí hablan de la gran tribulación, arrebatamiento y segunda venida. Entonces yo no sabía nada de eso en ese momento. Algo increíble. Luego le enseñó en el video de la semana pasada que los primeros 2 mensajes, unos cuantos mensajes antes de Great is the Tribulation, el primero mensaje en absoluto, el Señor me lo dio el 23 de septiembre del 2022 y el segundo el 24 de septiembre del 2022. Así que tenemos más que confirmaciones. En ese caso, yo llamo todo eso evidencia. Como siempre le repito, yo no sé si esos son en realidad los 2 días, pero ¿qué más podemos pensar? Yo no veo qué otras cosas podemos imaginar. Si todo es posible, todo, hasta puede ser una coincidencia. No, yo no creo que no es coincidencia. Yo sé que eso es no solamente revelación de Dios, sino que Él nos está enseñando que Él viene en esos días. Pero como nadie puede saber al final, tenemos que estar preparados que quizás podemos tener más tiempo, pero no estamos calculando en eso. No estamos pensando en ese momento que tenemos más tiempo. En realidad yo sé que no tenemos más tiempo, pero tenemos que ponernos en cuenta con todo lo que hay en ese momento, que esas confirmaciones nos dicen tienen que estar preparados. Por eso el Señor nos enseña la historia, la parábola de las 10 vírgenes. Pues vamos a seguir entonces manteniéndonos en esa posición del corazón y de la mente, donde sí entendemos que todo eso no puede ser una coincidencia. Sabemos que eso es una evidencia que el Señor nos está diciendo si yo estoy a la puerta. Así que yo enseñé esas 4 visiones que se llaman Great is the Tribulation, que el Señor me enseñó 4 dibujos que yo hice en el 2022, como pueden ver, con 4 videos diferentes. Bueno, en el primer video, aquí ven que tenemos 2 imágenes de las protestas de Israel y America's Burning, que sería América que se está quemando, que se repiten exactamente las 2 visiones en la tercera visión. Aquí la vemos. Es decir, que hay como una repetición. Yo nunca pude explicar eso exactamente, pero así lo vi en las visiones que el Señor me dio. Y esas 2 son la única que en realidad se repiten. Bueno, lo que pasa es que la primera visión, hemos hablado muchísimo de eso, entonces quizás ya escucharon de eso. Sí pasó la visión, yo la recibí el día 2 de octubre de 2022 y la primera wave, como se dice, de protestas, ocurrió el día 7 de enero del 2023. Pero lo que no hemos visto hasta ahora es que acaba de pasar una segunda parte de esas protestas que acaban de pasar ahora mismo, hace unos cuantos días, el día 26 de agosto del 2025. Esa ha sido una protesta enorme. El problema en este caso es la ocupación del territorio de Gaza. 350,000 personas bajaron a la calle para protestar en Israel, en la ciudad de Tel Aviv. Es decir, que cuando yo vi eso, inmediatamente entendí que eso era algo enorme. ¿Por qué? Porque el Señor me había enseñado que venían 2
como decir que habían dos partes o quizá es la misma con dos partes. No podemos decirlo exactamente, pero lo que hoy entiendo es que esas dos partes, como me dicen, que forman un momento de empiezo y un momento de terminación y algo queda al principio o alrededor de eso. Y como vemos, alrededor de eso hay la destrucción de América. Pues entonces tenemos que esperar y ver lo que pasa, pero lo que hemos visto es que ya pasó esa segunda parte de la visión. Les voy a enseñar por qué es tan importante. Bueno, primero que todo, aquí tenemos un artículo, un video del internet donde nos enseña esa protesta y pueden ver que eso no solamente ha pasado, pero lo pueden ir a estudiar para entender que sí estamos exactamente adentro de esa profecía. Pero ¿por qué es tan importante? Aquí lo vemos entonces, la primera, the first wave, como yo la llamé, es decir, la primera parte de la protesta, pasaron el día 7 de enero del 2023. Y acabo de decir que esa segunda parte pasó el día 26 de agosto del 2025. Bueno, sabemos que aquí tenemos un número de días entre esos dos eventos. ¿Cuál es exactamente el número de días entre esos dos eventos? Ok, perfecto. Aquí lo tenemos. Aquí vemos el día 1 de enero 23 a 26 de agosto 25. Vemos que el resultado es 962 días. Muy importante, lo vamos a apuntar aquí adentro porque el Señor me reveló algo increíble. Ok, perfecto. Entonces aquí lo tenemos, 962 días entre las dos partes de las protestas. Vamos a ver en qué relación están esos dos eventos con Enoc. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 5, es donde el Señor nos habla de las generaciones de Adán. Por ejemplo, versículo 1 dice, ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Cuando vamos, por ejemplo, al versículo 5, aquí se lo voy a cambiar de color, dice, y fueron todos los días, pongan atención a esa parte del versículo, dice, fueron todos los días, es decir, los años, que vivió Adán 930 años. Es decir, que nos deja entender o nos dice exactamente en ciertos versículos exactamente cuántos años cada uno de esos primeros hombres vivieron. En ese caso, Adán vivió 930 años. Perfecto. Cuando vamos al versículo 8, vamos a ver que el hijo de Adán, Set, dice, y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Así que vemos Adán 930, Set 912. Versículo 11, los días de Enos 905. Versículo 14, los días de Cainán 910. Versículo 17, los días de Mahalalel, 895 años y murió. Entonces aquí vemos, cuando nos apuntamos esos primeros 5, sabemos que hay Jared o Yared y luego Enoch o Enoch. Son los primeros 7, ¿verdad? Vemos que tenemos 7. Ese 7 es muy importante verlo porque tiene una relación con 6 primero y luego Enoch. Como si el Señor nos estuviera enseñando, vamos a decir, los primeros 6,000 años y luego viene el último 1,000 años para completar los 7,000 años. Enoch representando al rapto, ¿verdad? Es decir, que lo que pasa aquí con Yared es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que cada uno de esos hombres casi tiene 1,000 años. 930, 912. Es decir, que cada uno es casi 1,000 años. Es decir, que representan esos 6,000 años. ¿Por qué? Porque casi vivieron 1,000 años exactamente. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la relación entre estas protestas, lo que pasa con Yared, Enoch y el rapto. Entonces, acabamos de decir que tenemos esa relación entre las dos protestas y que entre esas dos protestas hay exactamente 962 días. Pero sabemos que esa protesta que pasaron el día 8:26 es muy cerca a lo que entendemos, no que sabemos, pero a lo que entendemos
pueda ser exactamente ese día de rapto. Es decir, es muy cerca. Estamos entendiendo eso. Y estamos entendiendo que el rapto es representado por Enoc. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es decir, que sí hemos entendido que ese rapto viene el día 9, 23 y 24. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero si hemos entendido eso y ese rapto es representado por Enoc, pues entonces ese evento de la segunda protesta es muy cerca, inmediatamente antes, podemos decir, al rapto. ¿Estamos bien? Perfecto. Y entre los dos tenemos 962 días. Aquí lo apuntamos, días. Pues entonces, ¿cuál es el hombre, el padre de Enoc, el hombre que vino inmediatamente antes de Enoc? Vamos a verlo. El hombre, el padre de Enoc es Jared o Yared. Y Jared vivió exactamente, versículo 20 de Génesis, capítulo 5, y fueron todos los días de Jared 962 años. 962 años es exactamente los días que tenemos entre estas dos protestas. Como si fuera una figura igual y correcta de lo que viene después de Yared, que es Enoc, que representa el rapto. Pues si eso es una casualidad increíble. Es algo que yo no creo es muy fácil hasta notar, porque esas protestas en realidad no mucha gente le está poniendo atención, pero nosotros sí, porque el Señor me la enseñó. Es decir, que es algo muy personal en el sentido que el Señor está diciendo, te voy a enseñar que eso soy yo explicando las cosas. Te voy a enseñar que eso es un entendimiento correcto y que si ustedes como cuerpo de Cristo están entendiendo correctamente los tiempos de mi venida. Así que prepárese. Así que póngase a escuchar y entender mi palabra por medio del Espíritu Santo, porque si todavía no la han entendida y la han escuchado por hombre y la han entendida por pastores y la han entendida por hombres, es momento de entenderla por medio del Espíritu Santo. Pero vamos a ver, porque hay más que ver adentro de esa historia y cuento de Enoc. Lo que sabemos que en Génesis 5, 23 y 24 y Hebreos 5, 11, la Biblia nos habla de Enoc. Así que vamos a ver exactamente esos capítulos. Por aquí lo tenemos, Génesis 5, versículo 23, donde dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Sabemos que eso es una referencia obvia con el calendario gentil. Por eso él representa el rapto. Porque representando los gentiles y también el momento temporal del calendario gregoriano, del calendario gentil. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así vemos dos versículos, 23 otra vez y 24 otra vez, que tienen otra vez una relación con esos dos días en los cuales nos estamos enfocando. Pero vamos a ver exactamente lo que el Señor me enseñó. Perfecto. Pero entonces aquí tenemos Hebreos capítulo 11, versículo 5. Quizá en el diagrama yo puse 5:11, bueno es 11:5. Donde dice, versículo 5 de Hebreos 11, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fueses traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Perfecto, entonces aquí lo tenemos. Si lo tenía al revés, ahora lo tenemos correctamente. Hebreos 11 y versículo 5. Bueno, lo que vemos acá es una relación con el 5. Exactamente aquí lo vemos. Y el 5 está relacionado con el 11. Bueno, eso no va a ser, vamos a decir, una enseñanza fácil o inmediata. Pero lo que puedan ver eso, yo creo que van a entender lo que estamos viendo. Eso es como decir, hasta una confirmación más. Porque vemos a Enoc en esos dos capítulos y en esos versículos. Entonces lo que vemos en esa relación entre 11 y 5 es como si fuera. Es decir, eso no es un cálculo matemático, sino como es algo que vamos a entender por medio del Espíritu. Como si fuera que esos 5 y esos 11
como que uno punta o nos indica el otro. Es decir, que quizás tienen una relación. Entonces, el número 11 nos deja entender el mes de noviembre. Sabemos que el mes de noviembre es el número 11 en nuestro calendario, pero en realidad, cuando vemos el sentido, el origen de la palabra noviembre, el número nov sabemos que es el número 9. ¿Por qué? Porque octubre es el número 8 y septiembre es el número 7. Porque originalmente en el latín, eso eran los números de esos meses. Es decir, noviembre era el número 9 y octubre el 8 y septiembre el 7. Entonces lo que vemos aquí es como si tenemos que entender que todo eso es, entendiéndolo en el espíritu, como si ese 5 nos deja entender que algo que ver con el 11, que algo que ver con el 9. Y cuando lo vemos de esa forma, entonces podemos decir que sí podemos empezar a ver adentro 9:23 y 9:24. Es decir, que así vemos en ese cuento de Enoch que hay muchas confirmaciones que sí estamos exactamente cerca del rapto de la iglesia. Como siempre digo, no podemos saber el día de la hora, pero eso no quiere decir que todo el entendimiento, inclusive el sentido de nadie sabe ni el día ni la hora, de lo cual hemos explicado y hablado mucho, que sí tiene que ver con la fiesta de la trompeta, en realidad sea el sentido correcto. Y todo lo que vemos, todos los testimonios, todas las pruebas que muchos de los hermanos y hermanas están dejando en el internet, nos dejan entender que sí no tenemos tiempo. Más que todo, la única cosa que yo pienso es quizás las cosas no tengan exactamente la forma que nosotros hemos entendido hasta ahora. No que el arrebatamiento va a ser el arrebatamiento. Los cristianos van a ser levantados exactamente como lo dice la Biblia. Pero quizás hay más detalle que en ese momento no entendemos. Pero sí lo que entendemos que el Señor nos está diciendo, nos está gritando, nos está diciendo con toda voz de trompeta, tenemos que prepararnos. ¿Cómo vamos a prepararnos? Ese es el primer paso. Sí, yo le dejé entender la sabiduría del rapto, así que si van a apagar el video, bueno, eso lo dejo a ustedes. Pero en este caso, lo que vamos a empezar a hablar un poco, no completamente hoy, pero un poco más, es de cómo vamos a prepararnos. Más que todo, yo tengo una segunda parte increíble de enseñanza que no sé si vamos a poderla presentar hoy, como dije, donde el Señor me enseñó exactamente que el concepto no solamente de rapto, pero esa temporada de rapto es exactamente correcta. Se lo voy a enseñar. No sé si va a ser en ese video, así que quédense si vamos a decidirlo hacer o lo vamos a hacer en el próximo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esa preparación porque hay mucha confusión, en mi opinión, en todo lo que es el cuerpo de Cristo. Aquí le voy a presentar algo en 1 Corintios 13 que nos va a dejar entender cuál es el primer paso. La confusión viene por el hecho que en ese momento la mayoría o muchos, vamos a decir, cristianos están aprendiendo por medio de hombres. Y eso siempre ha sido el caso. Nosotros nos llevamos de los padres de sus padres y de la cultura de su país. La mayoría de esas culturas no solamente es equivocada, sino que es errónea, sino que es incorrecta, sino que nos lleva a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Pero como estamos acostumbrados, como vemos nuestro padre que lo hicieron, por ejemplo, los católicos, ¿cómo tú puedes explicar eso? Yo no sé. La única forma es que lo aprendiste de tu padre. Nunca cuestionaste, nunca te pusiste a pensar que quizá eso es incorrecto. Hasta que un día quizás el Señor te abra los ojos, empieza a leer la palabra y tú lo ves. Pero hasta en el mundo evangélico, yo veo muchas cosas que son incorrectas, mucha mundanidad donde el Señor claramente nos dice en 1 de Juan que el mundo es el enemigo de Dios. Pues no tomamos eso en serio. Es decir, ¿cómo tú me estás diciendo que estás leyendo la Biblia que te dice que el mundo, quien que ama al mundo, es el enemigo de Dios, pero tú amas el mundo? Entonces, uno tiene que empezar a despertar a lo que es la enseñanza del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13, porque yo creo que eso es un momento, un punto fundamental para ver, un punto de aprendizaje, vamos a decir, donde podemos empezar a ver si
estamos caminando en el Espíritu o no. Dice 1 Corintios 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, aquí lo vemos en el griego, sabemos muy bien que esa caridad es love, es decir, aquí lo vemos en el griego, en inglés, que es la palabra ágape 26 griego. Pues aquí la tenemos 26 ágape, que es caridad o amor. Y en el concepto de caridad o amor, aquí lo dice en Help Word Studies, properly love with centers in moral preference. So too in secular ancient Greek focuses on preference, what God prefers. Es decir, es preferencia moral, lo que Dios prefiere. Tenemos que entender eso muy bien antes de seguir con esa enseñanza, que es muy importante porque le voy a enseñar exactamente lo que nos dice 1 Corintios 13, pero tenemos que entender que el concepto atrás de ágape, que es amor, que si no tenemos eso no tenemos nada, es decir, que si no tenemos eso no vamos en el rapto. Tenemos que entenderlo, que si no vamos en el rapto nos vamos al infierno. No es que nos vamos en el rapto porque no somos buenos cristianos suficientemente buenos, es que no somos cristianos. Esa es la realidad que tenemos que entender. Yo siempre lo digo y me pongo primero en línea, que si no nos vamos en el rapto, hay un porcentaje muy, 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 muy bajito que quizás el Señor te necesite en esa gran tribulación. Pero creo que eso van a ser muy, muy poquito. Si eso pasa a mí, que Dios me cuente digno de ir, pero si me quedo aquí, no va a ser mi primer pensamiento. Mi primer pensamiento es, Señor, perdóname, yo sé que no caminé en tu camino estrecho. Pero entonces tenemos que entender que esa es la realidad, que si no nos vamos en el rapto es porque algo tuvo muy mal y en realidad necesitábamos algo para ser realmente nacido de nuevo. Entonces vamos a entender muy bien que dice aquí 1 Corintios 13, porque 1 Corintios 13 que si tú no tienes ese amor, no tienes nada. Pues es muy importante que empezamos a enfocarnos en eso amor, en esa forma, para entender que tenemos que tenerla. Vamos a ver qué dice. Entonces a partir del versículo 4, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos enseña exactamente qué es ese amor, con el concepto que hemos explicado, que eso es preferencia moral de lo que Dios prefiere. Dice versículo 4, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad es jactanciosa, no se envanece, no hace indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Versículo 6, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8 dice, la caridad nunca deja de ser, mas la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y ciencia acabará. Es decir, que ese amor sigue continuando hasta después. Aquí que vemos cosas muy, muy importantes. La vamos a ver aquí en el griego para entender exactamente las calidades que tenemos que ver manifestada en nosotros para estar seguro que esa caridad, ese amor exista en nosotros. Perfecto, aquí regresando en el griego, vemos aquí empezando versículo 4, dice ágape, otra vez, que es el amor, es kind. Entonces, esa es el poder de la dulceza, vamos a decir, del saber siempre manifestarnos de forma agradable a otros, aunque quizá los otros no tengan esa misma forma con nosotros. Es sufrida, dice, tiene paciencia, como decir, es benigna. La caridad no tiene envidia. Aquí lo vemos en el griego, envios, no es envios, no tiene esa envidia, no tiene esas calidades que quizá él tiene un ministerio mejor, que quizá él tiene algo mejor, que quizá hasta él un cristiano mejor, vamos a decir. Nosotros somos muy contentos cuando vemos buenos pastores, cuando vemos a alguien que tenga milagros, cuando vemos a alguien que pueda compartir la palabra con mucha más gente.
estamos muy contentos, tenemos que tener esa calidad de contentura, de contentez. Acuérdense, el español no es mi idioma madre, pero bueno, ese deseo que los otros hagan hasta mucho más mejor que nosotros. Vemos aquí la caridad no es jactanciosa y no se envanece. Aquí lo vemos boastful en inglés, en puffed up, es decir, no tenemos, como estamos diciendo, no tenemos que vantarnos de algo que quizá, como estamos diciendo, nosotros tenemos más que otra persona, que hemos hecho más, que hemos dado más dinero, que hemos hecho. No, es muy importante mantenernos humildes. Hasta en nuestra pareja, por ejemplo, hasta en nuestra familia, hasta en nuestra casa. Claro, tú tienes una posición de responsabilidad como marido, mujer, o hasta hijos quizás, pero como quiera nos mantenemos en una posición humilde, entendiendo que eso le agradece a Dios. Así que como vamos a estudiar más y más, y se lo dejo claro, un poco de tarea a ustedes de estudiar ese capítulo en el detalle, yendo por ejemplo al griego y estudiando exactamente el sentido de cada palabra, vamos a seguir un poco más para ver que esas calidades estén en nosotros. Versículo 5 en español es no hace nada indebido y no busca lo suyo. No hace nada indebido, en el griego es acts unbecomingly. ¿Cuándo lo vamos a estudiar un poco más cerca? 807, askemoneo. Ahora lo que puedan entender el inglés, pero aquí también lo podemos traducir. Básicamente dice to act unseemly, literally, improperly, figuratively, to lack proper form or hence thought of unseemly, indecent or unbecoming. Es decir, todo lo que es indecente, todo lo que no representa a Dios es algo que tenemos que borrar, que cancelar de nuestra vida. Más allá, en el mismo contexto, aquí dice semantic scope. The verb captures the idea of conduct that is socially or morally out of line. Es decir, socialmente o moralmente está fuera de la línea. Anything that violates the order, dignity, or modesty of God intends for human relationship. He addresses both public decorum and private property and can shade from simple discourtesy, simplemente ser sin forma, vamos a decir, to outright sexual impropriety depending on context, hasta impropiedad, inmoralidad sexual. Pues estamos viendo que esa palabra amor contiene muchísimas características. No es solamente lo que muchas veces quizás los pastores enseñan, que es tener amor por el prójimo o amor por el hermano y la hermana. No es en ese sentido. Están viendo que la totalidad del sentido de esa palabra es algo moral. Tiene esa implicación moral que es la preferencia de Dios. Nosotros hemos hecho muchos estudios que lo que Dios ama es lo que está contenido aquí adentro en esa palabra, ágape. Y lo que Dios odia es lo que no está contenido adentro de esa palabra. Pues, ¿cuál es lo que Dios odia? Todo lo que es abominaciones. Abominaciones, hay una lista bien larga en la Biblia, yo creo como 65, 66 cosas. Son cosas que el Señor clasifica como abominaciones. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ese hecho, que tenemos que estudiar lo que es una abominación en la Biblia. ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, ya al principio de esa enseñanza yo le expliqué que por medio de Enoc, en otra forma, el Señor nos está diciendo, yo estoy a la puerta. Tenemos que vivir como que sí ese rapto viene. Y si viene, tenemos nada más unas cuantas semanas. Si no queremos acá después, bueno, lo vamos a discutir cuál será el próximo paso. Pero en ese momento no estamos viendo nada más que eso está confirmado. Y como está confirmado, acuérdese que yo no sé ni el día ni la hora, pero de lo que vemos, y eso es un regalo que tenemos, la posibilidad de vivir como que sí venga, porque sí viene. O por lo menos es imposible ver otra cosa desde este lado de las dos fechas de lo que estamos hablando. Tenemos que enfocarnos en el Evangelio. Tenemos que entenderlo muy bien.
Yo tuve un sueño que he publicado en el canal en inglés, donde el Señor me enseñó, fue mi segundo sueño de rapto, o de rapture dream, como se dice en inglés, donde el Señor me enseñó cuál es cómo uno se siente en el momento de rapto, y me enseñó la desesperación que existe por lo que se quedan atrás. No vamos a hablar de ese sueño hoy, pero yo sé que eso va a ser una destrucción emocional, espiritual de todo tipo. Que el Señor nos quizá dé a lo que se van a quedar atrás otro chance. Sí sabemos que eso es posible. Mucha gente se convertirá en la gran tribulación. Pero el Señor nos está diciendo, aquí vengo para mi iglesia. Vamos a prepararnos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a escudriñar nosotros adentro de nuestros corazones y ver lo que hay que sacar ahora. No tengo muchos pastores que puedo referirle como referimiento, pero sí desde hasta este momento, porque claro, solamente Dios sabe, hasta este momento lo único que yo recomiendo mirar es Gigi Ávila. No hay otros pastores, no quiero juzgar a nadie, claro, y tampoco sigo muchos pastores en español, o muchos pastores en general, pero el Señor sí me mandó a estudiar muchos videos de Gigi Ávila, así que le recomiendo. Todos tenemos errores de algún tipo, pero en el caso de Gigi Ávila yo puedo decir que todo lo que he visto corresponde casi exactamente a las mismas cosas que el Señor me enseñó. Así que hay muchos videos disponibles de Gigi, así que pueden empezar a mirarlo y a estudiar lo que es el Evangelio. También tenemos, claro, enseñanzas aquí en ese canal y le recomiendo verla. Que el Señor le bendiga y si Él quiere, nos vemos el próximo sábado en el nombre de Jesús. Amén.